Muy buenas. En esta tercera presentación vamos a dejar a esa iglesia que tiene dos papas, lo haremos más tarde. Vamos a mirar a dos pensadores de esta época que se atrevieron a pensar cómo debía ser la iglesia, dónde reside la autoridad de la iglesia. Estamos hablando de Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham. Pues ustedes han visto cómo los papas, el más característico, Juan XXII, han ido enfrentando diversas instancias. Juan XXII, que enfrentó a los franciscanos disidentes, entre ellos Miguel de Cesena, y el filósofo, el gran filósofo Guillermo de Ockham. Estos hombres se refugiaron donde el gran enemigo de Juan XXII, el emperador alemán, Luis de Baviera, Luis de Bavaria. Guillermo de Ockham y otros franciscanos y otros teólogos presentaron al Papa Juan XXII, y no le faltaba razón, este hombre es un hereje, defiende ideas extrañas sobre cuándo los que se salvarán verán a Dios. Y así lo colocaron al Papa mismo bajo sospecha de herejía. Ustedes se dan cuenta que esto le trajo al Papa bastante desprestigio, un Papa hereje, ¿no? El emperador alemán, el llamado el bávaro, fue excomulgado por el Papa Juan XXII. Más tarde, eligen a un rival del emperador alemán y Luis IV fallece en un accidente, en una cacería. Juan XXII, residente en Aviñón, fue depuesto. El pueblo de Roma, sabiendo que Juan XXII era muy pro-francés, que no vivía en Roma, lo deponen y designan como papa a Nicolás V, un franciscano espiritual rival de Juan XXII. El papa entonces publicó una cruzada contra el emperador alemán que apoyaba a este papa. Es la época de un escrito muy famoso de Marsilio de Padua y su socio escribiendo este tratado, el Defensor Pacis, el defensor de la paz, donde cuestionan la autoridad suprema del Papa. Luis de Baviera fue coronado por el cardenal Colonna en Roma y el rey excomulgó y con la ayuda de su antipapa también excomulga al Papa Juan XXII y lo condena. Dice usted, Jacques de Cahors, Juan XXII, es depuesto como papa y hereje, y un muñeco de paja vestido con las vestiduras papales representando a Juan XXII fue quemado en efigie en Roma. Vamos a detenernos ahora mismo, y así lo haremos también con Guillermo de Ockham, algunas de las ideas del Defensor Pacis de Marsilio de Padua. Este hombre había sido rector de la gran universidad de París. Tenía las ideas de un filósofo que había leído mucho a Aristóteles, de extracción árabe, Averroes, donde decía, bueno, hay una cosa que se dice con la fe y otra con la razón. Hay una verdad que la fe descubre y hay otra que descubre la razón. Por supuesto, nosotros, la filosofía inspirada por el catolicismo y también la filosofía, diríamos, más sensata que conocemos, no defiende eso. Nada más puede haber una sola verdad, ¿no? Pero junto con Juan de Jandún, él escribe el Defensor Pacis y juntos, al ser excomulgados, se refugian junto con Ockham, a quien vamos a estudiar también, donde Luis IV de Baviera, a quien Marsilio de Padua dedica el libro El Defensor de la Paz. Y cuando coronan en Roma a Luis IV, Marsilio de Padua está junto a él. Dice Marsilio de Padua, el poder del monarca procede del pueblo, remotamente tiene su fundamento en Dios.
Eso es también para que el Papa no tenga nada que garantizar respecto del poder del emperador. El Estado es una comunidad autosuficiente que se edifica a través de la razón y de la experiencia humana. El Estado sirve para que los hombres vivan y vivan bien. Entonces no hay que andar buscando que el Papa opine si está bueno o si está malo, porque no tiene fundamentos de naturaleza teológica. Es una construcción humana. Hay que ver si funciona o no funciona, pero no le anden metiendo teologías a este asunto. En lo que concierne a la vida terrena, la Iglesia está subordinada al Estado. La ley y el Estado, por lo tanto, son cosas y construcciones humanas y su única justificación consiste si los hombres están de acuerdo. La ley es soberana, pero no lo es el individuo o el gobierno, que el pueblo continúa controlando a través de las leyes. Marsilio de Padua está convencido que donde no hay leyes soberanas, no hay un auténtico Estado. El Estado es una comunidad política autosuficiente que no necesita de otros poderes, léase el Papa, para vivir ni para justificarse. Los sacerdotes, los obispos, representan solo una función dentro de este cuerpo político. Entre los cristianos trabajan para la salvación de las almas y la enseñanza de la doctrina cristiana. Se deben limitar a esas tareas, o sea, para que el Papa no se meta a quitar y poner emperadores. La Iglesia cumple con una de las muchas funciones del Estado. Y el Estado es superior a la Iglesia en esta mentalidad de Marsilio de Padua. La soberanía de los que gobiernan no procede de Dios, sino del pueblo. Interesante, porque muchos reyes se van a seguir afirmando reyes por la gracia de Dios. El destino sobrenatural de la humanidad depende de la ley divina, la vida en la tierra de la ley humana. Y no anden invocando a Dios en esta vida, ya Dios se encargará en la otra de dar su castigo. Marsilio de Padua y la Iglesia. Marsilio de Padua cuestionaba el ordenamiento jerárquico de la Iglesia. Él quería que la Iglesia fuera como más democrática y negó el origen divino del primado pontificio. La Iglesia va a definir el primado en el Concilio Vaticano I. Es como el Papa y el Concilio nos van a enseñar que el Papa tiene la primacía sobre todos los obispos y tiene jurisdicción sobre todo cristiano, toda diócesis, etc. Tiene el primado. Jesús le confiere esa autoridad a Pedro y sucesores, ¿no? Entonces, Marsilio de Padua dice, no señor, eso es un invento de hombre y solo el pueblo debe tener el poder supremo en la Iglesia. La Iglesia es la unión de todos los creyentes y el clero no debe tener prioridad sobre los laicos. Esto está interesante en el sentido de que este hombre se daba cuenta que había primero mucho abuso de autoridad por parte del clero, se daba cuenta de eso. Y fíjese, el Vaticano II nos ha recordado que antes de que haya clero, obispos, curas, monjas, etc., lo primero es que todos somos bautizados antes de ningún tipo de especialización de los carismas o de las atribuciones o de las funciones. Lo más importante es que todos somos bautizados en la muerte y la resurrección de Jesús y en eso hay como una especie de igualdad, de hermandad entre todos. Lo que verdaderamente nos califica es que somos bautizados y luego se ejercen diversas tareas por el bien de la iglesia. Unos son pastores, otros se dedican a santificar las situaciones humanas en las que vamos viviendo, etc. O sea, esa era la idea de Marsilio.
Marsilio de Padua. Decía él que ni el Papa, ni los obispos, ni los religiosos reciben de Cristo una función independiente especial. Por supuesto, los católicos no creemos esto. Claramente, los obispos reciben su institución del mismo Cristo, ¿no? Que por cierto se tardó mucho en aclarar esta cuestión. Fue en el Vaticano II que esto queda más claro. El Vaticano I no tuvo tiempo de pronunciarse de estas cosas. Y dice Marsilio de Padua, toda esta gente desempeña sus funciones únicamente como encargos de la congregación de los fieles. ¿Y cuál es la suprema autoridad en la iglesia? El concilio. El concilio, dice él, que representa al pueblo y a la iglesia. Fíjese, Marsilio de Padua está tratando también de dónde puede venir el orden y una iglesia reconciliada, porque había esas tensiones entre franceses e italianos. Fíjese que cuando él escribe esto, los papas están viviendo en Francia, de tal división que hay. Entonces, él considera que el concilio, por supuesto, más tarde quedará muy claro que el concilio no puede ser legítimamente constituido sin el Papa. O sea, el Papa siempre va a presidir el concilio. Dice Marsilio de Padua, el Papa es un mero órgano ejecutivo del concilio y el concilio le puede pedir cuenta de sus actos. Él está pensando en su gran enemigo Juan XXII. El concilio puede destituir al Papa. Una debilidad de Marsilio de Padua. Dice, si el legislador aprobó una ley partiendo de un conocimiento verdadero, esa ley es justa y hay que someterse a ella. Así justificó el gobierno despótico de Luis de Bavaria en Roma, ¿no? Que parte de una ley justa, dice él, ¿no? Bueno, hemos hablado de las ideas principales de Marsilio de Padua. Ahora vamos a ver a un gran crítico del papado, Guillermo de Ockham. En sus enseñanzas, Guillermo de Ockham criticaba a Tomás de Aquino, a quien Juan XXII canonizó en 1323. Para mí que una de las diferencias, si mal no recuerdo, de mis estudios de filosofía, Tomás de Aquino pensaba que el ser humano, su intelecto, su conocimiento, está abierto a la realidad. O sea, que hay una correspondencia entre lo que yo genero y pienso como verdadero y la realidad. O sea, que no es que yo estoy totalmente confundido. Ockham va a ser muy crítico. Ockham va a decir, bueno, mis conceptos, yo no sé en realidad si corresponden a la realidad, a lo mejor no son más que un sonido que yo emito y no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Por supuesto, la sana filosofía no defiende eso, aunque tiene de interesante que crea una reserva crítica. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la realidad. No le falta razón decir eso, pero pensar que mi razón está como cerrada sobre sí misma y no tiene ninguna apertura a la realidad, pues eso no corresponde a lo que verdaderamente ocurre. Guillermo de Ockham pensaba, los pontífices de Aviñón han sido rapaces. En mi modesta opinión, no les faltaban muchas razones para decir esto, porque se habían dedicado a acumular riquezas. Decía Ockham, ellos y la curia se entrometen en asuntos temporales, controlan y lucran con las elecciones episcopales, adjudican beneficios a quien luego le va a reportar bienes, están violando las normas que han guiado a la iglesia y están dañando las relaciones con los poderes de los reyes. Guillermo de Ockham, Clemente V y Juan XXII condenaron que Cristo fuera pobre porque están persiguiendo a los que defienden la pobreza de Cristo y de los apóstoles. Estos papas se han excedido, dice Ockham, en sus competencias, se han vuelto arbitrarios y tiene sentido luchar contra ellos. Bueno, no le faltan razones a este hombre, porque es verdad que tanto Clemente V como Juan XXII se hicieron poderosos y adquirieron recursos en base a su apoyo a los reyes de Francia y en base a las medidas fiscales que crearon. Es difícil distinguir entre un creyente y un ciudadano. Y Ockham dirá, el poder civil no depende de la fe. Tiene un origen natural. Hasta los infieles que no creen en lo que creemos nosotros
tienen un poder civil. Ockham no esperaba del Estado ninguna reforma de la sociedad, ni tampoco esperaba que el Estado reformase la Iglesia. ¿De dónde vendrá la reforma? De la libertad evangélica. Era contrario a todo tipo de autoritarismo. Tampoco deseaba liberar a la Iglesia del yugo de Aviñón para someterla a los príncipes. Ockham lo que sí quería garantizar era la espiritualidad de la Iglesia y separarla de los intereses del Estado. Y quería que el Papa no se entrometa en asuntos terrenales. Le tocaba lo espiritual. Claro, él está defendiendo al emperador alemán que lo defendía a él. O sea, por eso él no quiere que Juan XXII se entrometa a deponer al emperador alemán. Decía Ockham, la sociedad es laica y la base de la moral es lo que Dios ha decidido, ¿no? Esa es la base de la moral. Aquí se presta, hay un fundamento que está equivocado, porque la base de la moral tiene que ser la verdad. O sea, no es simplemente que Dios arbitrariamente ha dicho que matar es malo, pero pudiera haber dicho que fuera bueno. Hay alguna gente, algunos pensadores que llegaron a eso, o sea, tal división entre la verdad divina y la verdad humana que podían pensar en su soberanía. Dios podía haber dicho que fuera una virtud. No, señor, eso es un disparate. Matar naturalmente está mal. Si miramos todo ahora, durante los siglos XIV y XV se va creando un ambiente de rebeldía en la Iglesia. Sí, tenemos que recapitular un poco. Ya hemos visto cómo había laicos que estaban criticando al clero por tanta riqueza. Por ejemplo, los franciscanos espirituales habían insistido tanto en la pobreza de Cristo y de sus apóstoles. Y tanto los valdenses como los franciscanos espirituales abiertamente enfrentaron a los papas. Esto es un escándalo, porque es verdad que los papas vivían con muchas riquezas. Y las luchas de Felipe, el rey de Francia, contra Bonifacio VIII, y las luchas de Luis IV de Baviera contra Juan XXII, y más tarde va a haber luchas y cismas en Occidente y el Concilio de Constanza. O sea, nosotros hemos visto ahora en este ratico dos pensadores que eran críticos del Papa. Marsilio de Padua llegó a decir que el concilio era la suprema autoridad de la Iglesia y no el Papa, y él piensa en un concilio sin Papa, un concilio que va a juzgar al Papa. Eso, por supuesto, no lo aceptamos en la Iglesia, que siempre va a ver al Papa como quien preside el concilio. Y Guillermo de Ockham va a insistir mucho en la necesidad de que la autoridad de la Iglesia sea pobre y no se entrometa en asuntos terrenales. Cuando volvamos, la próxima vez, vamos a hablar de cómo fue aquella división cuando la Iglesia tuvo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón.